De verdad que estamos muy felices en la transparencia de Dios que nos sigue dejando a través de Él esas cuestiones nuestras, ¿no? Que vienen y se nos pegan a nosotros, ¿no? Él es el que es, y Él es el que además oró una oración modelo, no solamente del Padre Nuestro, en San Juan 17, y dentro de esa oración modelo, que es de lo muy poquito registrado de las muchísimas oraciones de Cristo, obviamente, Él decía, Padre, que sean uno en mí como yo en ti. Nosotros somos una unidad en Cristo y con Cristo. A veces la identidad que hay en eso la perdemos de vista. Sin embargo, esto es una cuestión de continuidad, en el sentido que el Señor vino y nos dijo, y te dijo, como les dijo a los apóstoles y a muchos más, sígueme. Es como que Él va al frente y nosotros vamos atrás. No solamente en los inicios, sino allá en Apocalipsis también se habla que en un momento Él, vistiendo una cabalgadura blanca, como me gustan los caballos, no sé lo que van a hacer los celestiales, ¿no? Y luego nosotros atrás de Él, en cabalgaduras blancas también. Y Él viniendo a reinar y nosotros vamos a reinar juntamente con Él. Somos unos pegotes con Él, ¿no? Hace no mucho hablaba la palabra de que Dios es un Dios como mimoso, ¿no? Que se pegotea con nosotros y anda buscando amigos. Entonces, en esa identificación, vayamos al Salmo 2. Bueno, pastor, usted predicó el jueves, creo que fue, sí, el Salmo 1. Bueno, vamos de a poquito, ¿viste? Tenemos, bueno, los 50 salmos ahí, no es que vayamos a estar secuencialmente, bueno, Dios sabe, ¿no? Si vamos a estar predicando salmo, pero en esa carrera vertiginosa hacia decíamos el jueves, ¿no? Viendo lo central y lo largo de los libros, los salmos, a algo extendido, a una vida extendida, una vida fructífera, una vida sin valles, no, pero una vida siempre de salmistas, de alabanza. Hoy Dios nos está guiando entonces al Salmo 2. Un salmo que nos identifica con Cristo, ¿no? Porque a veces leemos y está bien, en ese desapego, ¿no? Bueno, esto es una profecía mesiánica, sí, pero somos uno en Él. Padre, que sean uno en mí como yo en ti. ¿Vos te crees que esa oración no llegó al cielo? Era Jesús el que estaba orando. Así que vos y yo somos un pegote con Cristo, estamos inmersos. Él está dentro nuestro y nosotros estamos dentro de Él. Lo cual trae cuestiones maravillosas. Y capaz que no todas tanto, ¿no? Pero si las tomamos como hay que tomarlas, son maravillosas. Aún esos bemoles, esos momentos duros de prueba, donde si vemos la columna, tenemos la columna vertebral de esto, del sostén para esto, que para mí, y que sea para vos también a partir de hoy, el Salmo 2, para mí es como una columna vertebral. Es un eje central, es una columna que me sostiene de pie. El Salmo 2, así como escuchas. Es para ponderártelo a vos también. Es como para que te agarres del Salmo 2. Para que te veas en él y sepas que como es y fue en él y con él, sigue siendo con nosotros. Nosotros somos la copia y pego, ¿no? Del Señor. Somos cristianos. Vos sabés lo que quiere decir cristianos, pequeños cristos. Entonces nos pasan cosas muy grandes que no entendemos muchas veces, pero es en esa identificación que a veces nos divorciamos de eso porque nos parece que no, es exagerado lo que está diciendo ahora el pastor. No, yo no exagero, yo soy literario en lo que es la palabra de Dios. Y esto que te hago a modo de prólogo es como un prefacio, ¿no? A que vos entres en una realidad que el diablo te quiere afuera, que tu propia lectura de vos mismo te saca afuera. Pero vos quieras o no, vos sos el que sos, pero asumilo. Porque si no es así, bueno, Salmo 2, que hoy empiece esta nueva etapa para vos. Porque esto te va a sostener, te va a poner de pie, te va a erguir, no vas a quedar cuadrapléjico, sin columna vertebral.
vas a poderte mover. Aún los momentos estáticos, donde todo se detiene, donde todo se retrasa, donde todo se atrasa, diríamos, ya no es que algo está detenido, sino que parece como que vamos para atrás. Sin embargo, nada de eso. Nada de eso, porque hay connotaciones en este salmo, y ya quiero ir a ellas, que tienen que ver justamente con ese pararnos erguidos, en cuestiones definitorias de nosotros también, y cómo el Señor se le definió así desde el cielo a Jesús. Porque esto es profético, esto es un salmo, después vino Cristo, pero Él ya habría de venir y se habría de topar con esta palabra. Y Él era un experto en la palabra de Dios. ¿Vos te acordás que con 12 años, cuando se queda retrasado en la caravana que habían ido también sus padres a Jerusalén, su madre y José, dice que los doctores en la ley se sorprendían de las respuestas de Jesús? Era un doctor en las escrituras, mira, con 12 años. Entonces él, cuando llega, se encuentra con eso. Yo creo que el Señor, como humano que vino, tomó contacto con su esencia misma al tomar contacto con la palabra. No al tomar contacto con su realidad humana, ¿no? Porque Él vino siendo Dios, pero cargó con un cuerpo de carne y hueso. Lo cierto es que después logra identidad cuando se ve en la palabra. Tu identidad no es la que está delante de ti en el espejo. Tu identidad es la que dice la palabra de Dios. Tu identidad es Cristo. Estás en Cristo. Y sos una nueva criatura y sos una unidad con Jesús. Así como Jesús en el Padre. Mirá qué unidad es Él. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, acopiemos eso en una verdad humana que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora, ¿asumiste eso? Tenés que asumirlo. Porque hay cuestiones que son vertebralmente columna que te va a sostener. Y eso te va a dejar erguido para poder estar, así como tenés que estar, sonriente, con gozo, salmista. Salmo 2. Aún en los momentos que sea. Porque vas a ver, ahora vamos a llegar, no de una, a lo que se nos profetiza, a lo que se le profetizó a Jesús que le habría de pasar. No sería todo color rosa, pero Él tendría un sostén, una esencia, un algo. Yo soy. Esto es lo que Dios me ha hecho ser. Vamos ahí al Salmo 2. Vamos a ir desglosando de a poquito, pero en el versículo 7, ¿qué es lo que viene? Lo identificatorio. Borra tu cuenta de WhatsApp tuya, en el sentido, borrate a vos mismo, ¿no? Y vamos a empezar a dejar que la pluma de Dios empiece a describirnos y que esa sea nuestra silueta y nuestros rasgos y nuestra identidad. Lo primero a saber, y que tenía que saber Jesús, y sabelo vos, y hoy con un día de Santa Cena ni hablar, que somos hijos de Dios. Y me encanta como lo dice la NTV. Creo que no la tenemos, así que va a salir más o menos parecido. La NTV, la Nueva Traducción Viviente, así dice el versículo 7, el identificatorio de quién somos nosotros también, en Cristo y como Cristo. Dice, el Rey, este es Dios el Padre, proclama el decreto. Escuchá qué firmeza, qué martillazo de arriba. El decreto proclamado por el Señor. Me dijo en primera persona, entonces personal, tú eres mi hijo. Y esto me encanta de esta traducción. He llegado a ser tu padre. Te lo leo de vuelta. El Rey proclama el decreto. Es decreto, es ley de Dios. El Señor, pero no solo lo decreta, sino me lo dice. Tú eres mi hijo. ¿Cuántos dicen yo soy un hijo de Dios? Yo soy un hijo de Dios. Y me encanta esto, ¿no? He llegado a ser tu padre. Impresionante. Porque antes no era mi padre, ni el tuyo tampoco. He llegado.
a ser tu Padre. Y ya sabes por qué y por quién, por la sangre de Cristo. Dale el aplauso grandote y decirle gracias que llegaste a tiempo. Llegaste a ser mi Padre. Ahora, fíjate tu data de nacimiento. Yo, en mi cédula, ya se va a pasar reclamo, pastor, 2109, no te digo el año, no, 1962. Falso. Yo nací a los 16 años. De nuevo. Tengo un nuevo papá. Tuve mi padre terrenal y lo honré hasta el lecho de su muerte. Listo, pero hoy tenemos un Padre amoroso, un Padre celestial. Tenemos a tirarle un beso, papá Dios, así como que, Señor, qué lindo. Él es tierno, ¿no? Porque a veces, no sé, tenemos una imagen muy equívoca, ¿no? Y cuando Él se pone como padre, te está sacándolo de juez. No es que se saca, pero te lo deja allá donde debe estar. Pero Él es tu Padre. Él es tu Padre celestial. Ese Padre que acompasó, que acompañó a Jesús, como a Jesús a nosotros también. Cuando Jesús estuvo rodeado, cuando Jesús estuvo solo, cuando esto, cuando aquello, solo en una instancia lo abandonó y fue por culpa nuestra. Como por ejemplo nuestro, ¿no? Mira, el Padre te puede abandonar. ¿Cuándo? Cuando persistís en pecado. Cuando Jesús cargó con el pecado, no que Él tuviera pecado, cargó con nuestros pecados y los pecados de muchísimos, entonces, wow, se fue la presencia de Dios. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jamás te comportes como un pecador porque sos un hijo de Dios. No digo que no vas a tropezar, pero si tropezaste, levántate, porque los brazos del Padre te esperan, aunque seas un hijo pródigo, que estás allá re lejos y malgastaste tu vida y allá de lejos te diste cuenta y volviste, el Señor te está esperando con los brazos abiertos en este día también. Dale el aplausote grande. A ver, un grito de júbilo. Pero en este dato identificatorio también dice el versículo 6, vamos un poquito para atrás, dice que somos elegidos. Dios nos eligió. ¿Alguien me explica eso por qué? Aún nos eligió desde antes de la fundación del mundo, ni existíamos. Bueno, menos mal, ¿no? Porque los errores y horrores, el Señor ya sabía lo que iba a pasar con nosotros. Pero nos eligió. Pensá, meditá un poquito en esto, porque ¿qué carga de responsabilidad tenés vos o yo para decir, hoy soy un elegido? No, simplemente el amor de Dios, la soberanía de Dios, pum, puso su dedo y te señaló hoy a mí. ¿Qué si no hubiera sido así? Vos sabés que hay muchísima gente que están ordenados para salvación también, no todos. Por eso que nosotros salimos y tiramos el calderín, no, tiramos el medio mundo. Y esperamos que alguno enganche y venga, porque así fue con nosotros, porque éramos elegidos cuando se le habló a otros grupalmente, como me pasó a mí, y nadie escuchó a Fernando Vicente. Pero yo sí, escuché la palabra de Dios y me prendió el corazón. Porque somos elegidos. Tenés que valorar la butaca que ocupás en el cielo sobre todo. Sos un elegido de Dios. Pero además, como Cristo, versículo 6, sos un rey. No, pastor. Sí, el Señor dice que Él es rey de reyes. Ya como esto te pone y ya te estás enderezando, ¿no? Si tenías las cervicales medio torcidas, la columna vertebral se empieza a corregir la postura. Entonces uno ya se pone así como tenemos que ponernos, pero además falta un dato más en eso. En el final del versículo 2, está bien, dudaba, ¿viste? No hay que dudar. Final del versículo 2 dice que somos ungidos. Yo hablaba con alguien ahora con las hermanas de la alabanza y le decía, mire, estamos en el marco de querer buscar el contacto de Dios, el mover del Espíritu Santo, y si está y hay que venir, cada uno de nosotros venimos de ese ambiente de Dios y con Dios, pero a veces el ambiente está genial, dale para adelante, y si no hay que fabricarlo. Porque es un tema de contacto, porque nosotros
estamos ungidos. Entonces cuando baja la unción del Espíritu Santo, eso te imanta y te pone como que alas y te levanta y te saca del culto religioso y te mete aún más arriba en el tercer cielo. Y sos una persona ungida. Y hay palabras que Dios dice: no toquéis a mis ungidos. Y Él es vengador de la sangre de sus santos. En ese sentido que somos gente especial, gente capacitada. Unción es capacitación. Unción es brillo en la piel espiritual. Unción es un lubricante que Dios te va a dar para que puedas fluir en lo que vos decís: yo no soy, yo no valgo. ¿Sabes cuántos tenemos de eso? Y de repente uno como pastor agarra y le da un tisquiñazo a uno y le dice: dale, animate. ¡Pah! Y después ellos mismos se sorprenden. ¿Ese soy yo? Sos un ungido. Sos un ungido. ¿Sabes que el Señor viene a buscar ungidos? Viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, pero gloriosa. Vos tenés el sello del Espíritu Santo, pero dice más bien ser llenos del Espíritu Santo. El aplausote grande, decirle: Señor, llename del Espíritu Santo. Yo quiero estar no salpicado, quiero estar desbordado del Espíritu Santo. Y cuánto más para lo que viene ahora, ¿no? Ahora viene lo que yo te decía recién. ¿Qué se profetiza para nosotros como para Cristo? Bueno, ya te lo digo en un numerado rápido. Versículo 1, 2 y 3. Se profetiza esto, parafraseando, y ahora lo vemos un poquito mejor. Se van a enojar contigo. ¿Los demonios? Sí, ya sabemos. Acá no está hablando de los demonios. De hecho, el versículo 1 dice: están tan enojadas las naciones. Gente se va a enojar contigo. Versículo 2 habla de que nos van a hacer la guerra, se van a preparar para batallar, te van a hacer la guerra. Humanos, humanos, como Pedro con Jesús en un momento. Les socavó el llamado, se lo quiso robar, lo quiso sacar del plan de Dios. Pero además está diciendo ahí que va a haber conspiración. Eso está al final, segunda mitad del versículo 2. Van a conspirar juntos, vas a ver que se te van a unir en contra. Ay, ¿por qué esto? Y porque está profetizado. Porque se lo hicieron a Jesús. ¿Y por qué me lo hacen? ¿Y por qué se lo hicieron a Él tan bueno? No podía haber. Porque no somos de este mundo. Entonces, somos discordantes. Somos una molestia. Simplemente no sé por qué, pero te odio, te van a decir con sus ojos y acciones. Y no solo eso, versículo 3, van a quererse librar de ti. Te van a querer tirar lejos. Si pudieran, algo peor, ¿no? Versículo 3, rompamos las cadenas, librémonos de este, hablando de Cristo. Entonces, wow. Nadie me lo había contado. Esta es la carrera cristiana verdadera, porque me está pasando, dicen algunos. Tranquilo, ¿te está pasando? Tranquilo. ¿Por qué? Mira lo que viene. ¿Estás en esa? No importa. Dice que, versículo 4 y 5, te lo voy a leer antes de decir nada. En esta NTV, ¿no? Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. O sea, el Señor, tú te has dado todo esto. No, pero me está pasando a mí. Te está pasando a vos, capaz. Le está pasando al Señor. Porque somos uno en Cristo. Todo lo que te hagan, se lo hacen a Él. El que le da un vasito de agua a un profeta, bueno, se lo está dando el Señor y va a tener su recompensa. Estuve desnudo y me vestiste y todas esas cuestiones.
que hacen a esa identificación de Dios, de Cristo hacia nosotros. Vos identificate en Él también. Y como realmente el Señor tuvo a Dios para defenderlo, y vos capaz que decís, no, pastor, fíjese, mira el fin que tuvo. Bueno, él era el planeado y era para lo que él venía, pero cuando llegó ese momento, ¿sabes? Era un momento que hicieron despeñar a Cristo, así como escuchás. Un despeñadero, un precipicio. Era una multitud, lo arrinconaron ahí y era solo soplarlo, pum, y para abajo. ¿Qué pasó? Cuenta la Escritura. Él pasó en medio de todos sin sufrir daño. ¿Vos te das cuenta? La capacidad que tiene Dios para librarte. Él se alarma cuando pasan estas cosas. Nosotros sí. Pero el Señor, mira esto, y no es un burlón el Señor en el mal sentido. Versículo 4 dice que Él se ríe y se burla de eso, como diciendo, ¿saben qué? No pueden hacer nada contra mis ungidos, no pueden hacer nada contra mi hijo, no pueden hacer nada contra mis hijos. ¿Qué están haciendo? Entonces, el Señor, tras pasar esa etapa de distensión, vos estás en problemas, distendete. No te pongas, como dicen, bueno, con locas pasiones, ni te pongas ansioso, distendete. Porque el Señor está tan tranquilo como te lo quiere inculcar a vos. Entonces vas a mantenerte en el clima salmos. Un adorador. ¿Tengo problema? Bueno, me río de los problemas, mira. En el buen sentido, porque sé a quién tengo y además el Señor es el que va a orar. Dice después, los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Dale el aplauso y decirle, amado, gracias porque vos vas a encargarte. Bueno, ¿cuánto demora? Fíjate que hay un versículo 4 antes de que Dios obre, en el versículo 5, lo cual quiere decir que llega no antes de lo que Él quiera. Y eso es importante para nosotros. Y eso es lo que el Señor nos quiere dar en una instancia profetizada. Se van a enojar, no solo los demonios, vas a tener controversias humanas, esto, aquello y lo otro que ya dijimos. Pero este es el plano celestial, así que acoplate al plano, unite a Cristo y seguí alabando, reíte, sonreí, alegrate, porque el Señor cuando llegue el momento, ¡pum!, se terminó el problema. Entonces esto es tan antídoto así que, mira el versículo 8, el Señor le habla y nos habla, ¿no? Acordate, estamos hablando de alguien lleno de problemas, tiene naciones enojadas, tiene reyes que se preparan para la batalla, gobiernos que conspiran contra el Señor, contra su ungido y que dicen rompamos las cadenas, gritan. Y dice, liberémonos de ser esclavos de este Dios. Entonces la cuestión es tensa y tediosa. Y ahí va muchas veces nuestra atención. Y nuestros ruegos, y nuestro clamor, y nuestra pataleta, y nuestro llanto. Entonces ahí como que, está bien, entonces lo que dice el versículo 8, es momento de orar, dice, ¿no? Cuando dice, bueno, pídeme. Pero ¿le está diciendo pedime por el problema? No. Le está diciendo, mira, extendete, levanta tu cabeza del problema. Y le está diciendo en otras palabras, pedime herencia y posesiones. Sí, pídeme. Libertad de todo esto anterior nos dice, pídeme y te daré como herencia a las naciones. Toda la tierra como posesión tuya. Es como que estoy en problemas, pierdo proyección, pierdo fe, me pongo alarmista, no, sino que prosigo hacia la meta. Que Dios es un Dios que te quiere enriquecer con toda riqueza. Básicamente lo que se le está hablando acá, si bien son cosas concisas y concretas, humanas, palpables, ¿no? Naciones, te daré herencia
en herencia las naciones y la tierra como posesión tuya, ahí está hablando básicamente, inicialmente, prioritariamente, de descendencia espiritual, porque lo que está hablando ahí es que hay almas para Cristo en todas las naciones. Hay posesión de Cristo otorgada. Porque vos te crees que este Salmo 2, que es una oración ordenada del Padre al Hijo Jesucristo, Jesús no oró ya por esto. Porque Dios le está diciendo, pídeme. ¿Vos te crees que el Señor se puso de brazo cruzado para mirar para otro lado? Ok, te pido. Ya le pidió Jesús las naciones. Ya le pidió descendencia multitudinaria. ¿Saben qué? Nosotros somos los brazos de recolección. Nosotros somos los cosechadores. Él sembró. Vamos a cosechar donde no sembramos. Sí estamos sembrando. Sí salimos y damos palabra. Predicamos lo que Dios nos da para dar. Y es tremendo el ámbito de ambiente, de presencia y de altar que estamos viviendo en diferentes plazas, como en el último caso en la plaza de fusilamiento. Eso fue en su última instancia la plaza de los bomberos. Ahí estuvimos, en un lugar de muerte. Hicimos lo que teníamos que hacer, pero lo que vamos a cosechar no tiene nombre ni relación con lo que somos capaces de sembrar o haber sembrado. El que te habla, tengo años, desde los 28, 29, 30 años empuño un micrófono. Y pierdo la cuenta de los miles de mensajes que he predicado. Y uno dice, algún día, Señor, porque he echado el pan en las aguas, algún día lo voy a cosechar. Y sí lo voy a cosechar, pero voy a cosechar mucho más, porque es lo que el Señor se merece y lo que Él pidió. Y es herencia mía. No, las naciones son y serán para Cristo. Dale el aplausote. Tomá, diablo, a que le duela, ¿viste? Pero también, pídeme y te daré herencia. Está hablando en literal. No, pastor, yo siempre chiquito, siempre perfil bajo. Sí, yo también. Siempre quise ser eso. Hasta que Dios me sopapó lo suficiente para decir, no, pará, te quiero bendecir. Ok. ¿Te voy a contradecir? Vos sabés que Dios dice, creo que es un salmo, Dios elige nuestra herencia. ¿Vos sabés quién eligió esto? Usted, pastor. Negativo. Yo no elegí esto. No solo te lo digo porque esto es el único auditorio reservado como tal en todo 18 de julio, en formato de cine. Los demás han sido transformados. Sino que cuando estuvimos en la instancia, que fue larga, wow, sangrante, larga espera, hubo demasiado tiempo para decir, bueno, Señor, ¿será o no será tuyo? A mí me gustaría, pero si no, tú elige mi heredad. Pácate. Mirá qué heredad nos queda grande. Por ahora, esto es chiquito con lo que Dios puede llegar a hacer. Pero mirá la magnitud de lo que Dios quiere hacer contigo, extranjero, aquí residente, uruguayo, que pensás en la chatura y nada más, que hasta ese es tu techo. Tu techo no tiene fin, porque son los cielos. Porque solo Dios pone límites y no tiene límites. Los límites nos los ponemos nosotros, y Dios le está diciendo a este sé sin límite, que somos nosotros y Cristo. Mirá, si Cristo hubiera tenido límites y se hubiera quedado solo con Jerusalén. Bueno, Judea también. Samaria y hasta lo último de la tierra. Dale el aplauso de grande, amado, decirle, yo quiero prosperar también. Yo quiero obtener heredad. Quiero también ser prosperado. Y también dice, en esto anterior que parece, ¿te acuerdas del versículo 4 y 5? El Señor que se habría de reír, que habría de reprender con enojo, iba a aterrorizar con su intensa furia, y uno parece que entonces se hace a un costado y bueno, el Señor va a hacer todo. No, mirá, de hecho es Él, pero su autoría es a través nuestro también, en esto de pelear la buena batalla. Entonces aclara, versículo 9, mirá lo identificatorio esto con Cristo también, ¿no? Porque dice la palabra, y eso es lo que va a hacer, ¿sí? En la época del milenio, vamos a reinar juntamente con Él con vara de hierro. ¿Me están escuchando, no? No se distraigan. Y hablando justamente en esa correlación profética, versículo 9 dice, a nosotros los quebrarás con vara de hierro y los harás pedazos como si fueran ollas de barro, como diciendo, te di autoridad, son mi hijo. ¿Viste cuando nadie podía con el gadareno? Nadie. Era
un imposible. Nadie puede conquistar Gadara, esa tierra. Nadie puede entrar a esa gente. Ahí están re locos, son más humanistas y ateos e idólatras que los uruguayos. Y ahí entró el Señor, puso pie en tierra y venció donde nadie podía vencer. Dale el aplauso, decirle, amado, gracias porque tengo una autoridad solemne, soberana del cielo. Aleluya. Y eso tenés que creerlo. Eso tenés que usarlo. De hecho, te está diciendo que profetizando que así lo hagas y así lo vas a hacer. Y lo está dando por hecho. Dice, las quebrarás con vara. Y las vas a hacer pedazos. ¿Por qué? Porque no te vas a quedar quieto. Porque tenés una frecuencia guerrera de Dios. Y ahí estás, ahí como un prototipo o algo a estrenar. No, estás como alguien llevado por el varón de guerra. Por alguien que bajó solito del cielo y se fue solito al cielo, pero se ganó el universo, se ganó el mundo entero, se ganó esa época y todas las épocas. Se ganó a los que estaban sobre la faja terrestre, pero también a los que ya estaban en el seno de Abraham. Dice que ahí bajó cuando estuvo 3 días y 3 noches muerto, bajó las profundidades de la tierra a buscar a los cautivos que estaban en cautividad de fe en el seno de Abraham. Y subió a lo alto y se lo llevó y dio dones a los hombres y derramó de su Espíritu Santo. Después de la resurrección de Cristo, acá se hablaba de unción. En este tiempo hay más unción. Por eso que habla que la gloria postrera va a ser mayor que la primera, porque cuando Cristo murió, resucitó y subió a lo alto, llevando cautivo a la cautividad, soltó dones, regalos, gracia, como vos y yo ni nos imaginamos que está acá adentro, hasta que lo saquemos afuera, hasta que nos mostremos a nosotros mismos y nos dejemos de miedos y vergüenzas y te animes a dar el paso. ¿No te crees que venir a este desafío no fue de tembladeral? Claro. Pero cuando Dios dice, hacelo, porque es ahí cuando no te hundís en las aguas. Es ahí si te mantenés en la mirada a Cristo, seguís avanzando. En cualquier dirección, no. Como Pedro, en dirección hacia Cristo. Vos le crees, te pones a caminar sobre las aguas y vas a estar cada día más cerca de Jesús. Los que creen. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Siento cortar ya acá el mensaje. Cierra tus ojos. Decile, amado, gracias. Estoy viéndome en una placa del cielo, en una identidad nueva, con un número que no es mi número de cédula de identidad uruguaya, un número entre los redimidos. El apóstol Juan vio el número de los redimidos. No sé qué número te toca, amado hermano, pero estás ahí en la foto del cielo. Tu impresión digital es la mano de Dios. Sos uno en Cristo. ¿Por qué no te pones de pie? Pónete de pie, por favor. Yo te pido, cerra pacto con Dios. ¿Viste? Hoy es un día de Santa Cena, de pacto. Recordado y renovado. Hay que renovarse en nuestro pacto con Dios. Pactá con esta palabra. Dios lo dice. Ya está. ¿Qué precisamos? Seguirla escuchando. Que Dios siga remachando algo que está ahí para que sea liberado una vez por todas y lo vivas por vos mismo, pero por las naciones. Pero empezando por esta. Empezando por nuestra Jerusalén. Dios te necesita en la transparencia de que
se te vea a ti, no, que se vea a Cristo a través tuyo. Adoramos a ti, Señor. Queremos congraciar tu corazón. Padre, cuando vino Jesús a esta tierra, traído como tú nos has traído a esta tierra, en tiempo, lugar y forma, Él fue al pie de la letra a cumplir la letra. Él debe haber investigado, escudriñado las escrituras, se haber sentido identificado, ese soy yo, el que habría de venir, y porque el Espíritu le daba el testimonio, y luego salió cumplidamente a hacer. No se quedó en la butaca del temor y ni del miedo, sino que salió a caminar y anduvo entre romanos pendencieros, entre judíos burlones. Se expuso antes de tiempo porque no era tiempo para las tierras y las naciones extranjeras, y fue a Tiro y Sidón. Rompió los límites, mira. Cruzó a Gadara, rompió los límites. Gente desmoldeada, gente que no reconoce límites, sí, ocasiones y disposiciones y dispensaciones de Dios. Pero a Dios le gusta a los atrevidos, eso que dicen, bueno, voy un poquito para allá, me voy a atrever. Y por eso fue que se escuchó desde el cielo, no solamente una vez, hay 2 veces registrado, deben haber habido quizás más, la voz del Padre, del Padre. ¿Te acordás cómo nos decía Él a nosotros también? El Señor me dijo, tú eres mi hijo, he llegado a ser tu Padre. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.